Continuamos con las medidas de dispersión y ahora corresponde el tema de desviación estándar. Dice, es conocida también como desviación típica y es la medida de dispersión más utilizada. Esta se define como la raíz cuadrada positiva de la varianza. Entonces, ahora corresponde la desviación estándar, que como bien se indica es otra de las medidas de dispersión y que es la medida de dispersión más empleada estadísticamente. Y esta desviación estándar también es conocida como desviación típica, de manera que si en los problemas nos dice que calculemos la desviación típica o la desviación estándar, estará haciendo referencia a lo mismo. La desviación estándar se calcula mediante la siguiente ecuación. S es igual a la raíz cuadrada de sumatoria de x menos media al cuadrado dividido n menos 1. Esta ecuación se utiliza específicamente para datos simples, es decir, para aquellos datos que nos den separados por medio de comas. ¿Qué significa cada una de las variables que están en la ecuación? La S es la letra que representa la desviación estándar. Este es el símbolo sigma que representa sumatoria. La X representará el valor de cada dato que nos estén proporcionando. Este es el símbolo para la media aritmética. Y la N minúscula representará en este caso al total de datos que nos estén proporcionando. Ahora bien, hay acá una nota importante que dice se requiere la ecuación de la media para datos simples. ¿Por qué se requiere la ecuación de la media para datos simples? Porque si nos fijamos acá, para poder calcular la desviación estándar, tenemos que restar a cada valor de X el valor de la media aritmética. Y como vamos a trabajar con datos simples, entonces vamos a hacer uso de la ecuación de la media aritmética para datos simples, que es la siguiente. La media aritmética es igual a la sumatoria de X dividido N. Bien, vamos con el ejemplo número 1 para poder entender mejor el cálculo de la desviación estándar y dice, calcule desviación estándar para los siguientes datos, 6, 4, 7, 3 y 5. Como podemos apreciar, se trata de datos simples, valores numéricos que están separados por medio de comas. Entonces, vamos a calcular la desviación estándar utilizando esta ecuación, pero previamente tendremos que calcular la media aritmética empleando la ecuación de la media para datos simples, que es esta. Como pueden apreciar, acá tenemos los datos ya en una columna. Están 6, 4, 7, 3 y 5. No tienen un orden establecido, es decir, no están ni de mayor a menor ni de menor a mayor. Simplemente se colocaron los datos así en esta columna para poder tener un orden. Vamos a calcular la media aritmética para esos datos y sería de la manera siguiente. Como la media es sumatoria de X dividido N, que es el total de datos, entonces vamos a sumar todos los valores que nos están dando, es decir, 6, 4, 7, 3 y 5. Los vamos a sumar y vamos a dividir ese resultado de suma entre N, que es el total de datos. Como podemos apreciar, si contamos cuántos datos tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 datos, entonces será dividido 5. Hacemos la suma, dividimos dentro de 5, esta suma nos va a dar 25, 25 dividido 5 nos da un resultado de 5. Ese 5 es el valor de la media aritmética. Y conociendo el valor de la media aritmética podemos calcular la desviación estándar. Vamos a agregar una columna más en la que especificaremos lo siguiente. X menos media elevado al cuadrado. ¿Qué vamos a colocar en esa columna? Vamos a colocar todos los resultados de efectuar la resta entre cada valor de X menos el valor de la media, que ya sabemos que es 5. Y ese resultado que nos quede de la resta lo tendremos que elevar después al cuadrado. Entonces vamos a ir haciendo cada uno de esos procesos. En el caso del primer valor sería X menos media, el primer valor es 6, sería 6 entonces menos la media que es 5, como pueden apreciar acá. 6 menos 5 nos da 1 y 1 al cuadrado, presionamos la tecla del cuadrado, pues nos va a dar 1, entonces en este caso pues es 1. Para el siguiente sería 4 menos la media que es 5, entonces en la calculadora 4 menos 5, eso nos va a quedar un número negativo que al elevar al cuadrado nos va a quedar con como un resultado positivo, entonces sería 1 en este caso. Para el siguiente sería 7 menos la media que es 5, entonces venimos, restamos 7 menos 5 que es la media, nos da un resultado de 2, elevamos al cuadrado ese resultado y obtenemos 4, es por eso que acá está 4. Luego sería 3 menos la media que es 5, entonces acá en la calculadora 3 menos 5, presionamos igual, nos queda menos 2. Ese número al elevarlo al cuadrado se va a volver positivo y nos quedaría como 4 positivo. Y por último
5 pues menos la media, que también es 5, entonces 5 menos 5 pues sabemos que va a dar 0, y 0 elevado al cuadrado pues vuelve a quedar 0. Entonces estos son los resultados de restar x menos la media y posteriormente elevarlos al cuadrado. En la ecuación me indican que tenemos que hacer la sumatoria de x menos la media al cuadrado. Como todos esos resultados los tengo en esta columna, significa que tengo que sumar todos estos datos que obtuvimos. 1 más 1 más 4 más 4 más 0. En este caso 1 más 1, 2, 2 más 4 da 6 y 6 más 4 pues nos va a dar un valor de 10, porque 10 más 0 pues seguiría siendo 10. Entonces la sumatoria de x menos la media elevado al cuadrado da 10 como resultado. Por lo tanto lo que va a ir acá en el numerador será 10. Eso se va a dividir entre n menos 1, en donde dijimos que la n representa el total de datos. Entonces, si nos damos cuenta, pues tenemos 5 datos, por lo tanto será 5 menos 1 y nos quedará 4. Al momento de sustituir en la ecuación nos quedará de la manera siguiente. La desviación estándar es igual a la raíz cuadrada, es por eso que acá tenemos raíz, de la sumatoria de x menos la media al cuadrado, que eso dijimos que da 10, por eso acá es 10, dividido n menos 1. La n tendría un valor de 5 porque son 5 datos, y 5 menos 1 nos quedaría 4. Entonces en la calculadora haríamos esa operación, sería, en este caso, yo lo voy a ingresar de esta manera, sería 10 dividido 5 menos 1, que 5 menos 1 va a dar 4, entonces 10 dividido 4, presionamos igual, da 2.5, y extraemos la raíz cuadrada de ese resultado. Entonces nos queda 1.58 y un montón de decimales. Esto lo podemos expresar con 2 decimales, que sería 1.58. Entonces escribimos acá la respuesta, que es que la desviación estándar tiene un valor de 1.58 unidades. Entonces, ¿qué significa este valor? Significa que en promedio todos estos números se alejan con respecto a la media aritmética 1.58 unidades. Vamos ahora con un segundo ejemplo sobre cálculo de la desviación estándar, y dice: calcule la desviación estándar de 4, 6, 10, 12, 16 y 20. Entonces nuevamente vamos a hacer uso de estas dos ecuaciones, la de la desviación estándar para datos simples y la de la media para datos simples. En este caso nuevamente volvemos a colocar todos los datos proporcionados en una columna. Como pueden apreciar, pues no tiene ningún orden. En este caso pues no es relevante el orden, pero acá están de menor a mayor. Sin embargo, recalco, el orden no tiene mayor relevancia. Puedo colocarlos en un orden de menor a mayor o de mayor a menor, o puedo colocar los datos desordenados. Eso no tiene ninguna relevancia al momento de realizar el cálculo. Bueno, en este caso vamos a realizar entonces primero el cálculo de la media aritmética, que es la sumatoria de x dividido n, que es el total de datos. Sumamos todos los datos que nos están proporcionando, 4 más 6 más 10 más 12 más 16 más 20, y eso lo dividimos entre n, que es el total de datos. Si nos damos cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 datos, por lo tanto será dividido 6. Al momento de realizar esa operación de suma y posteriormente de división, obtendremos un resultado para la media de 11.33. Teniendo el valor de la media aritmética, podremos calcular entonces la desviación estándar. Lo primero que haremos es agregar esta columna, donde colocaremos todos los resultados obtenidos de restar x menos la media y elevar el resultado al cuadrado. El primer valor de x, como podemos apreciar acá, es 4, entonces en este caso en la calculadora ingresamos el 4 y le vamos a restar el valor de la media, que es 11.33. Por lo tanto es 4 menos 11.33, nos queda menos 7.33 de resultado. Eso lo vamos a elevar al cuadrado y nos queda 53.73, que es el primer valor que tenemos acá. Para el siguiente haríamos exactamente lo mismo, es 6 el valor que sigue, entonces 6 menos la media, que es 11.33, 6 menos 11.33, presionamos igual, nos queda este valor en negativo, elevamos al cuadrado y nos quedaría 28.41 en positivo, que es el resultado que colocamos ahí. Haríamos exactamente este proceso con todos los demás valores, obteniendo los siguientes resultados: 1.77, 0.45, 21.81 y 75.17. De acuerdo a la ecuación, tenemos que hacer la sumatoria de todos esos resultados que obtuvimos
de esa resta elevada al cuadrado. Es decir, tendríamos que sumar todos los resultados que tenemos acá en color negro en esta columna. 53.73 más 28.41 más 1.77 más 0.45 más 21.81 más 75.17. Si hacemos la suma de todos esos, obtendremos un resultado de 181.34 y ese sería el resultado de sumar todos estos valores. Entonces, ya podemos sustituir en nuestra ecuación y va a ser lo que haremos a continuación. Sería de la manera siguiente: la desviación estándar es igual a la sumatoria, a la raíz cuadrada de la sumatoria entre x menos la media elevada al cuadrado, que ya sabemos que equivale a 181.34. Entonces eso lo colocamos acá en el numerador, dividido n menos 1. Nos están proporcionando 6 datos, por lo tanto será 6 menos 1, que eso al final, al hacer la resta, nos saldrá de resultado 5, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el proceso. Sería 181.34 dividido 6 menos 1, 6 menos 1 es 5, entonces dividido 5, presionamos igual y obtenemos la raíz cuadrada de ese resultado. Que no se nos olvide que tenemos que extraer la raíz cuadrada, porque es un error común, se olvida que tiene que extraer la raíz cuadrada. Si extraemos la raíz cuadrada, nos queda como resultado 6.02 y ese entonces es el valor para la desviación estándar. Eso significa que todos estos datos en promedio se alejan 6.02 unidades con respecto a la media aritmética, que es 11.33.